tuvo oportunidad de escuchar el mensaje del presidente Fernández anoche. Estaba ahí. Él estaba ahí con el presidente. No, yo no estaba. ¿Tú no estuviste ahí? No, yo no estaba. ¿No fuiste? Yo vi a alguien parecido a ti. No estaba. Bueno, mis abrazos, 106.5 abrazos a todos ustedes, amigos y amigas de aquí y de allá. Y un reconocimiento también a este hermoso equipo de Sol de la Mañana. Bueno, en 30 minutos el presidente Leonel Fernández hizo un discurso consolidado, un discurso preciso, un discurso analítico, crítico, un discurso pedagógico y cauteloso, abordando 11 temas principales. Los 11 temas: salud, economía, remesas, recuperación económica, endeudamiento, empleo, pobreza, alza de precio de la canasta familiar, transparencia, lucha contra la corrupción y la impunidad. También sobre las propuestas del gobierno, las 12 propuestas, la reforma constitucional y finalmente el tema de la cautela. Ese fue en sentido general la plataforma de ese discurso. Un discurso basado en reconocimientos, porque creo que hay que reconocer que en ese discurso Leonel Fernández reconoce, o sea, resalta logros del gobierno de República Dominicana en este periodo. Y resalta el tema de la salud, especialmente en lo que respecta a vacunación. Aunque, como también era un discurso crítico, al mismo tiempo resaltaba deterioros, un avance significativo en el deterioro de servicios, como también de estructuras hospitalarias. Reconoció al mismo tiempo el gran esfuerzo que el gobierno hace para la reactivación económica de República Dominicana. Incluso resaltó de manera muy positiva los avances en el plano de lo que es la economía turística, de lo que él insiste en llamar la industria sin chimenea. Y reiteró el llamado al gobierno para que siguiera prosperando en ese sentido. O sea, un discurso que no faltaron los piropos, como por ejemplo también el tema de la lucha contra la corrupción. Reconoció el esfuerzo insistente del gobierno en ese asunto y por la transparencia. Pero también, por supuesto, muchas críticas, como ha de ser, dado que se trata de un político que representa una fuerza política fuera del gobierno, fuera del control político del gobierno, es decir, una fuerza opositora. Y fue un discurso opositor, no hay duda. En ese caso, pues, como ya dije, resaltó el tema de la economía, pero al mismo tiempo criticaba, por una parte, el endeudamiento y por otra parte, la falta de resultados en términos de inversión pública, de manera que permitiera reactivar la economía del país, la recuperación, de la economía del país. Hizo una marcada diferencia, insistió en esa diferencia entre reactivación y recuperación económica. Saludó los esfuerzos del gobierno en cuanto a reactivación, pero al mismo tiempo criticó en cuanto a recuperación, porque entiende Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo que la recuperación pasa por una clara y agresiva política de inversión pública, y en ese plano dijo que la inversión pública había sido pírrica, muy pírrica, con apenas un 6.5% dentro de lo que ha sido la política de gasto general del gobierno. En ese mismo sentido, en su discurso, resaltó lo que eran algunas debilidades en las informaciones estadísticas del gobierno, hizo correcciones acerca de informaciones estadísticas del gobierno y las dos más destacadas ya se nombraron aquí: el tema de lo que es el crecimiento de la economía del país, que Leonel dice que no será de un 7.5%, sino de un 0.3%, en comparación, porque siempre fue claro con eso, con el año 2019, porque entendía que el año 2020 no es el mejor recurso de análisis ni pedagógico para hacer comparaciones, dado que la economía nacional y mundial cayó en colapso, o sea, colapsó. En ese mismo sentido, también
se pronunció con el tema de las 12 propuestas que hiciera el gobierno. 12 propuestas de reformas que, por cierto, nosotros no conocemos en ninguna orientación. He criticado la falta de transparencia que en ese sentido ha mostrado el gobierno dominicano al hablar de esas 12 reformas sin caer en detalles específicos que permitan que toda la sociedad participe también del debate. De todas maneras, el gobierno dijo que entregaría esto ya a los partidos de manera unilateral. Creo que aparte de los partidos se debe de abrir una mesa, realmente una mesa basada en la diversidad política y social de República Dominicana, que permita un diálogo también abierto, no solamente entre las fuerzas partidarias, porque hay que insistir en la transparencia. En ese sentido de las reformas, Leonel básicamente se concentró en dos cosas. Uno, en decir que Fuerza del Pueblo y por lo tanto él en particular veía muy positivamente y recibían con mucha receptividad esta propuesta de reforma, estas 12 propuestas, porque entendía que además en tiempos de crisis la mejor respuesta para enfrentar los males habría de ser trabajar en consenso, desarrollar, construir políticas, visiones y acuerdos basados en consenso. En el otro sentido se refirió a la modificación, a la reforma constitucional que anunció el gobierno solo sobre la base, o sea, el único tema de reforma constitucional que habló el presidente remitido al asunto de la independencia del Ministerio Público. Y en eso yo creo que Leonel tiene toda la razón y la Fuerza del Pueblo. O sea, la Constitución no es para caer en especificaciones, en detalles, en menudencias específicas sobre la cotidianidad de la vida social o judicial del país. La Constitución marca líneas generales, conceptos generales, preceptos, lineamientos que han de guiar a la sociedad en sentido general, pero también que han de servir de espíritu a las leyes que se conformen. Y en ese sentido habla de autonomía en todos los sentidos para el Ministerio Público, la Constitución del año 2010. Pero eso no quita que se mejore, por supuesto, que se consolide aún más esos conceptos a través de las leyes. Podemos pensar en modificar la ley que rige al Ministerio Público, como él también mismo mencionó, utilizando un nuevo mecanismo de control o nuevos mecanismos o nuevos protocolos o nuevos procedimientos de regulaciones que permitan que esa autonomía se consolide y adquiera una fisonomía más clara. Pero de que está eso contenido en la Constitución, lo está. O sea, inicialmente no se ve la fuerza del argumento para hablar de reforma constitucional, a no ser que existan otros propósitos. Y en ese sentido es que yo creo que Leonel se orienta en el llamado a la cautela. Creo que es en ese sentido que se orienta, en el llamado a la cautela, que fue bastante preciso, fue bastante, diríamos que incisivo, porque en los dos últimos espacios de su discurso estuvo orientado a la moderación y a la cautela, que no solo puede ser en función de lo que es la política general de inversión del gobierno o la política general del gobierno, sino también en estos propósitos reformadores. Creo que es por ahí que anda, en el sentido de, primero, pensar en el momento político, la coyuntura política en que vivimos, el contexto en que vivimos, si soporta ese tipo de discusiones, ese tipo diríamos de procesos que pueden movilizar o no movilizar, enfrentar o no enfrentar, confrontar o no confrontar a diversas fuerzas políticas o sociales de República Dominicana. La cautela, y también la cautela con propósitos que pueden estar ocultos en esa misma reforma constitucional. Yo creo que, en sentido general, Leonel hizo un ejercicio interesante en su discurso, porque mostró a un político y mostró a una fuerza política dispuesta a desarrollar una línea de oposición clara, enérgica, pero al mismo tiempo cautelosa. Y eso tenemos que saludarlo. Cambio y fuera.